Buen día a todos, familia. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y siempre. El día de hoy veremos el tema amor en el hogar. Debido a la reincidencia de traumas de muchos que muchos vivimos, pero que normalizamos por volvernos funcionales. Aclarando que el contenido de este video es meramente una opinión personal. El concepto del amor en el hogar, utilizado para evocar la traición y el daño emocional dentro del espacio que debería ser más seguro, remite directamente a la problemática de la violencia intrafamiliar y el trauma emocional complejo. A continuación, se presenta un informe detallado que desglosa este concepto desde una perspectiva psicológica y sociológica, enfocándose en la dinámica de la traición íntima y el daño sintiente. Amor en el hogar, como traición íntima. La frase amor en el hogar oculta daño opera sobre una poderosa paradoja. El lugar destinado al afecto, la seguridad y la formación de vínculos se convierte en la fuente de la mayoría o de la mayor herida. Tenemos la paradoja de la traición doméstica. El hogar es por definición el primer y principal espacio seguro. La traición que ocurre allí es profundamente destructiva debido a la violación de la confianza básica, o vínculo de apego, que se espera de las figuras de cuidado. Tenemos la violación del vínculo de apego. El apego inseguro o desorganizado es el daño emocional en el hogar que interfiere con la formación de un apego seguro. La figura que debería proveer consuelo y seguridad es también la fuente del miedo y el dolor, creando una confusión irresoluble en el niño o la víctima adulta. Hay confusión cognitiva y emocional. La víctima aprende que el amor es inseparable. El dolor se le condiciona a aceptar la violencia o el maltrato emocional como una manifestación normal o necesaria del afecto, lo que socava su capacidad futura para identificar y buscar relaciones sanas. Hay una distorsión del amor. El agresor suele enmascarar su control y abuso bajo el disfraz de cuidado, preocupación o celos por amor. Te critico porque te amo y quiero que mejores. Te controlo porque me preocupo por ti. Me pongo celoso porque eres muy valioso o valiosa para mí. Esta manipulación, a menudo denominada gaslighting o luz de gas, obligada a la víctima a dudar de su propia percepción de la realidad y de sus sentimientos, erosionando su autoestima hasta el punto de anulación. Formas de daño emocional silente. El daño emocional es especialmente insidioso porque no deja marcas físicas evidentes, lo que facilita su justificación y negación. Veremos a continuación un cuadro en el que explicaremos los siguientes conceptos: el tipo de maltrato, la descripción y manifestación en el hogar y el efecto de la traición. Maltrato psicológico. Se basa en insultos constantes, críticas destructivas, humillaciones, públicas o privadas, anulación de logros, amenazas de abandono o suicidio. Su efecto es la destrucción de la autoestima y la valía personal. La víctima se convence de ser inútil e indigna de afecto. El aislamiento social. Se basa en control de llamadas, contactos, vestimenta, movimientos, prohibición de trabajar o estudiar. El agresor rompe los puentes de la víctima con el mundo exterior. Sus efectos son la dependencia total del agresor y pérdida de la red de apoyo, reforzando la sensación de soledad y la imposibilidad de escapar. Negligencia emocional. Trata en la falta de validación o respuesta al sufrimiento, indiferencia crónica, frialdad o ausencia de afecto, especialmente hacia los hijos. El efecto es que se aprende que las necesidades emocionales no son importantes o merecedoras de atención, lo que conduce a la hipervigilancia emocional y la dificultad para vincularse en la adultez. El gaslighting. Manipulación sutil, donde el agresor niega haber dicho o hecho algo hiriente, o acusa a la víctima de exagerar o de ser demasiado sensible. El efecto es que la víctima se confunde y duda de su propia memoria y cordura. Un efecto de traición a la confianza en sí misma. Consecuencias del trauma en la vida adulta. El trauma derivado
de esta traición del hogar deja secuelas profundas que persisten mucho después de que la víctima haya abandonado el entorno. Hay una dificultad para confiar en vínculos y disfuncionales. En esto se basa en la hipervigilancia emocional, que consta en que estás en un estado de alerta para anticipar el malestar o la ira de otros, impidiendo la relajación y la intimidad de nuevas relaciones. Se repiten patrones, que es la tendencia inconsciente a buscar aceptar relaciones donde se repiten dinámicas de abuso o indiferencia que se vivieron en la infancia, el modelo de amor que conocí. Otro aspecto es el problema de autoestima y autoconcepto, que se basa en la creencia de no ser querible, la convicción de no ser merecedor de un amor sano, lo que lleva el autosabotaje en relaciones positivas. También está la culpa y la vergüenza, que es el sentimiento constante de ser el responsable de la violencia o el conflicto, debido a la dinámica de la culpa impuesta por el agresor. Otro elemento es el impacto en la salud mental. La exposición crónica a la tensión y la traición puede llevar a trastornos del estrés postraumático o complejo, trastornos de ansiedad y depresión y distimia, dificultades en la regulación emocional también. El estoicismo y la violencia intrafamiliar. El enfoque estoico se centra en donde se invierte la energía mental, solo en lo que podemos controlar. Un consejo es distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. Este principio es el fundamental del estoicismo, conocido como la dicotomía del control, popularizado por Epicteto. Aplicación práctica estoica. Cuando enfrentes una agresión verbal o emocional, detente y repite: esto es una acción de otro. El mal que me inflige reside en su propia mente, no en la mía. Yo controlo cómo interpreto y que doy mi permiso para perturbar mi paz. El objetivo no es negar la agresión, sino negarle el poder de destruir tu ser interior. Concentra toda tu energía en planificar cómo garantizar tu seguridad, lo controlable, en lugar de intentar cambiar la mente del agresor, lo incontrolable. Otro concepto es aceptar la realidad de la naturaleza humana, replantear la ofensa. El estoicismo enseña a no esperar a que los demás no sean perfectos o racionales, incluso aquellos que deberían amarte. Marco Aurelio aconsejaba que la maldad de otro no debe de ser una sorpresa. Una aplicación práctica estoica es neutralizar el shock de la traición, que es evitar el sufrimiento adicional, que viene de pensar: esto no debería de estar pasando en mi casa, o ¿por qué él o ella, que me quiere y me hace esto? Hay que reemplazar estos juicios con la aceptación racional. Esta persona está actuando desde la ignorancia o la ira que le consume. Su comportamiento es reflejo de su propia miseria interior, no un reflejo de mi valor. El tercer consejo es utilizar la premeditación de los males. Esta es una técnica de visualización estoica que consiste en anticipar los peores escenarios, no para sufrirlos, sino para preparar la respuesta racional. Una aplicación práctica es prepararse mentalmente, no rumiación. Es un momento de calma. Piensa en la próxima escalada de la violencia, verbal o física según sea el caso, y pregúntate: si esto sucede mañana, ¿qué decisión tomaré? La frase "amor en el hogar", que esconde traición, subraya la urgencia de reconocer la violencia emocional intrafamiliar, no como un conflicto privado, sino como una grave violación de los derechos humanos. El hogar, en estos casos, es el escenario de una herida doble: el dolor del maltrato y la ruptura total de la desconfianza en el refugio. La recuperación implica necesariamente desaprender la equivalencia entre amor y daño. Muchas gracias por darte un tiempo para escuchar. Te recomiendo que sigas informándote, orientándote y no tomar nada de lo que lees o escuchas como absoluto o definitivo, pues la vida es más compleja. Nos vemos en el siguiente. Sígueme y dime tú, ¿consideras que eres inmune a la violencia familiar? ¿O qué recomendarías para salir casi ileso o sanar una vida abusada de violencia? Te leo en los comentarios y paz.